Cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos a nuestros hijos en obediencia, el Dios tiene un compromiso para guardarlo. Es como que lo resguarda espiritualmente hablando. Es como que le pone una muralla, una pared, que aunque el enemigo quiera entrar, choca, no puede. Entonces esta sangre de Cristo tiene poder cuando la sabemos aplicar. Y dice así en el nombre de Jesús: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias, soberano eterno. Te adoramos, mi Dios, y te glorificamos. Una vez más te decimos que eres bueno, que eres un Dios soberano, que eres un Dios misericordioso, creador del universo. Vamos a hablar, Dios mío, del poder de la sangre. Sabemos, Dios mío, que en la sangre de Cristo hay poder. Oh soberano eterno, yo no puedo hablar de esta sangre sin tu presencia, Espíritu Santo. Yo le pido que sea usted que vaya, Dios mío, direccionándome, que sea usted quien vaya fluyendo, quien sea usted que vaya declarando cada palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo me declaro incapaz, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesucristo que sea usted, Dios mío, aleluya, hablando a los corazones y a la mente de una manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús. Y te vamos a dar siempre la gloria, mi Dios. Aplauda a Cristo y siéntese con vida, con vida, con vida. Jehová, yo le hago el entendimiento de cada persona en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, mi Dios. Nosotros de costumbre hablamos de muchas cosas. Hablamos de las personas que son imparables, que son indetenibles. Hablamos de la presencia, hablamos de la unción, hablamos de un sinnúmero de cosas, de la identidad. Pero a veces nosotros no nos detenemos para hablar del poder de la sangre de Cristo. Y es que en la sangre de Cristo hay poder. Desde que nosotros enfocamos el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver el poder de la sangre de Cristo. En el capítulo 12 de Éxodo, ahí habla que cuando Dios iba a sacar al pueblo con mano poderosa, este pueblo está esclavizado. Le han enseñado al faraón muchísimos milagros, pero el faraón dice que no conoce a Dios. Entonces Dios le dice: yo me voy a revelar, yo te voy a decir quién soy yo. Y dice la palabra que le dio a Moisés y a Aarón: oigan bien, ustedes van a hablar con los hebreos y van a matar, aleluya, un cordero de 1 año para abajo, que sea inmaculado, o sea, sin mancha, blanquito por fuera. Y cuando ustedes lo maten, esta carne va a ser asada para que se la coman. Pero la sangre, que representa la sangre de Cristo, usted la va a poner en los dintel de la puerta, en los postes, para que cuando el ángel de la muerte venga, o cuando el mismo Jehová dice que venía con su heridor, aleluya, los hebreos no fueran muertos. Y dice la palabra que ellos obedecieron, porque en la obediencia hay poder. Sabe que la sangre de Cristo tiene poder y tú y yo la podemos aplicar, pero es si estamos en obediencia. Si no hay obediencia, de nada te sirve. Es como algo que tú dices pero no tiene sentido. Pero cuando tú aplicas la sangre de Cristo en un lugar en obediencia a Dios y en obediencia a tu líder, esa sangre llega y Dios tiene un compromiso de hacer cosas poderosas. Y dice que ellos mataron los corderos y empezaron a pintar su casa, poner los linternas, donde quiera lo ponían, arriba, no abajo, porque la sangre no puede ser pisoteada. Arriba en los dinteles, arriba en los postes. Y dice que lo fueron poniendo. Y cuando vino Jehová en la noche, con el heridor, con el personaje que iba a herir, dice que pasó por donde estaban los egipcios. Y donde quiera que había un primogénito, desde la casa del faraón hasta la cárcel, cada uno murieron. Los animales primogénitos, cada uno murieron, pero los hebreos permanecieron tranquilos.
La sangre de Cristo lo protegió, porque era una tipología. Y usted me va a decir, pero Cristo no había muerto todavía. Pero enrostraba a Cristo, enfocaba a Cristo, porque Jesucristo es el Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Cogen un cordero y matan al cordero, representando la sangre de Cristo. Y dice la palabra que ninguno de estos hebreos murieron, ni siquiera los animales de los hebreos, los primogénitos. Y dice que Dios sacó a su pueblo con mano poderosa, dando a entender que en la sangre hay poder. En Levítico habla que hacían muchos rituales y era con sangre. Por lo menos el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a expiar, o sea, a cubrir los pecados. Y ellos mataban un cordero. Y cuando mataba el cordero, el pueblo estaba afuera en ayuno y oración. Y él cogía esta sangre y rociaba la sangre. ¿Sabe qué le estaba haciendo? Cubriendo al pueblo de su pecado para que no mueran. Cuando alguien hacía un pecado, buscaba un palomino y entonces lo mataba. Y esa sangre cubría el pecado. Y eso fue de tiempo en tiempo haciéndose así. O se mataba un cordero de acuerdo al pecado y la capacidad de la persona. Entonces buscaban algo para cubrir ese pecado. Pero el Señor dijo, ya no más. Vamos a mandar, aleluya, a mi Hijo. Y Jesucristo entonces viene ya materializado. Porque en la antigüedad lo enrostraban, lo enfocaban a Él. Pero ya en el Nuevo Testamento Él viene materializado. Aleluya. Y cada parte de Jesús que botó sangre tiene un significado. No botó sangre simplemente por botarla. Cada vez que botó sangre, empezando en el Getsemaní, cuando Él estaba allí en el Getsemaní, dice la palabra que Él estaba clamándole al Padre que si era su voluntad pasara de Él esa copa. Pero no era que no quería sufrir, porque Él nació para morir en la cruz. Él sabía que iba a ser azotado, Él sabía que iba a ser vituperado, Él sabía que iba a ser traicionado, Él sabía que iba a ser negado, Él sabía que se iba a quedar solo. Pero había algo que Él no quería pasar, y era que cuando Él se echara el pecado de la humanidad, el Padre quitara la mirada de Él. Pero el Padre tenía que hacerlo, porque Él se quedó con todo el pecado, con las enfermedades de la humanidad. Y dice la palabra que Jesús le decía, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. En el alma nosotros tenemos la voluntad. Y vemos allí a Cristo en una agonía. Cristo estaba muriendo a su propia voluntad. Y Él le decía, no se haga como yo quiero, sino se haga como usted diga. ¿Sabe qué hizo? Quebrantó su propia voluntad. Por eso es que cuando el cristiano, aleluya, no ha podido quebrantar su voluntad, tiene que aplicar la sangre de Getsemaní. Porque hay gente que quieren hacer lo que quieren, lo que me gustan, lo que yo decidí, porque yo soy así, porque esa es mi forma. Usted le falta quebrantar su voluntad, porque dice la palabra que Jesús dejó de ser Él para que el Padre hiciera en Él como quería. Y hay gente que están dentro de la iglesia y tú lo ves que actúan como chivos sin ley, haciendo su propia voluntad. A usted le falta la sangre de Getsemaní para quebrantar su propia voluntad. Esta sangre le cayó a Pablo y Pablo decía, yo no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya yo no hago lo que quiero, ahora yo hago lo que el Señor me manda hacer. Aleluya. Ya no me conduzco por mi voluntad, ahora el Señor me conduce. Pero también Pedro le cayó. Pedro decía, ya yo no me ciño, a mí me ciñe el Señor. Cuando usted ve a la gente haciendo la cosa, aleluya, desenfrenadamente, le falta este quebrantamiento, le falta la sangre. ¿Y qué representaba esta sangre? Dice que cuando una persona estaba en una agonía, se le rompían vasos capilares. Y entonces uno sudando, y esos vasos capilares que se rompían, se unían y producían gotas de sangre. Por eso es que vemos a Jesús que está botando gotas de sangre, porque en la agonía Él murió a su propia voluntad. Ya había una muerte que había quebrantado, y entonces la sangre de aquí, de los vasos capilares, se habían unido al sudor, y ahora Jesús está goteando ahí la sangre, aleluya, del quebrantamiento de su voluntad.
Y nosotros, cuando queremos hacer lo que queremos, tenemos que decirle: Señor, aplica la sangre de Getsemaní en mi vida, porque yo no puedo hacer mi voluntad. ¿Sabe qué él estaba diciendo? Mi voluntad, mi gusto, mi pasión, pero la tuya es perfecta. Siempre que queremos hacer la voluntad de nosotros, es lo que satisface la carne, nuestra concupiscencia. Pero cuando queremos hacer la voluntad del Padre, es la que nos lleva arriba, es la que nos conviene. Pero también vemos la sangre cuando a Jesús le ponen aquí la corona. Esta sangre tiene un significado. Usted sabe que el ser humano es dominado por la mente. Usted quiere dominar a alguien, trabaje la mente, que usted lo lleva, mire, como un corderito. Entonces el ser humano muchas veces es dominado por la mente. Según dicen los grandes estudiosos, que hay una serpiente que ministra la mente principalmente de las mujeres. Se la ministró a Eva. Y cuando Eva estaba allí, esa serpiente hizo que Eva pecara. ¿De qué se encargaba la serpiente? De ministrarle cosas negativas para que Eva perdiera la visión, para que Eva perdiera el discernimiento, para que Eva perdiera el enfoque. El caso es que esa serpiente nada más no ministra a las mujeres, ministra a los jóvenes, los caballeros y los niños. Desde que empieza la pubertad, empieza la serpiente a ministrarle. Por eso usted ve que hay niños que se vuelven rebeldes. Y tú dices: pero ¿qué es lo que está pasando? Hay una administración del diablo en la mente de ese muchacho que se ha vuelto rebelde. Y ve a los papás ahora como obsoletos, ve a los papás como aburridos. Aún el evangelio lo ve como aburrido, porque esa serpiente se encarga de hablar. ¿Para qué? Para dañar el destino profético del ser humano. Por eso la gente piensa en suicidarse. Aleluya. Por eso el muchachito piensa siendo varón ser hembra. Alabado sea el nombre de Jehová. Por eso la niña piensa en ser varón. Se mete el homosexualismo, el lesbianismo, la falta de identidad, porque hay una administración mental para desenfocarnos, para desalinearnos, para el diablo atarnos, para llevarnos a su terreno. Eso lo hizo con Eva, la llevó a su terreno. ¿A qué? A desobedecer a Dios. Y cuando el hombre desobedece a Dios, pierde la autoridad de Dios. Tenemos autoridad hasta que estamos caminando alineados. Aleluya, la palabra de Dios. Pero cuando empezamos a desobedecerla, entonces perdemos esa autoridad. Y está trabajando eso. El enemigo le ministra a personas: tú no vas a llegar. A mí me ministraba: tú no sabías hablar. A otro le ministra: tú eres una frustrada, una amargada. A otro le ministra: tú no sales con nada. A otro le ministra: tú no vas a llegar al lugar que tú piensas llegar. Pero yo le he dicho al diablo: yo salí para Canaán y los muros de Jericó van a caer. Tengamos que aplicar la sangre en el lugar indicado. Tenemos que saber con qué estamos peleando, pero saber qué función tiene cada parte de esta sangre. Alabado sea el nombre de Jehová, para aplicarla con autoridad. Entonces esas personas que son ministradas en la mente, sabe que Satanás va a buscar un lugar siempre para operar. ¿Y qué más que la mente? Porque la mente es un campo de batalla. En la mente el enemigo pone a la gente a criticar. Le ministra la mente para que critique. Le ministra la mente para que hable mentira. Le ministra la mente para que levante calumnia. Le ministra la mente para muchísimas cosas. Entonces tú y yo tenemos que agarrar esa sangre de esa corona de espina que le entraron a Cristo, que llegó hasta el cerebro, aleluya, bien profunda, y esa sangre fue derramada para sanar la mente de la humanidad. Cuando el ser humano tiene problemas en la mente, que fácilmente se deja llevar, hay que aplicar la sangre de la corona de Cristo, porque no fue porque sí que las cosas acontecieron. Cada cosa que aconteció en Cristo tiene un significado. Nada vino porque sí. Entonces cuando alguien que está desanimado, que se siente frío, aleluya, que piensa que no lo miran, es que el problema es conmigo,
agarra la sangre de esa corona que fue derramada allí y aplíquela en su mente. Cuando nosotros aplicamos esa sangre, aún esos malos pensamientos se van a ir. Esos ataques mentales que a veces la gente tiene. Hay personas que se acuestan y empieza la pesadilla y empieza pensamiento negativo, que le viene la depresión y un sinnúmero de cosas, sueños feos, horribles, que se sueñan con metresa. Aplique esa sangre para que su mente sea libre. Pero cuando miramos también los azotes que le dieron a Jesús, dice que le dieron 39 azotes. Cuando usted busca en Isaías 53:5, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestro pecado. Sigan. El castigo de nuestra paz, de la paz mía, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 39 fuetazos equivaliendo a 39 enfermedades. Por eso cuando estamos enfermos, vamos a recordarle al diablo que Jesucristo llevó a la cruz las enfermedades y que cada fuetazo de eso equivalía a una enfermedad. Aleluya. Y usted y yo tenemos que decir: estamos sanos. Estamos sanos por la sangre, por los azotes de Cristo. Aplique esa sangre en cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, mi Cristo pagó el precio. Él pagó el precio para que usted y yo avancemos. Esos azotes que le dieron le costó a Cristo mucho, porque usted conoce la historia, que a Cristo le descubrieron los tendones, aleluya, las arterias, los intestinos, los pulmones, los riñones, y ahí aguantando. Es que voy a sanar el pueblo, es que voy a sanar el pueblo, es que vine por ello para sanarlo. Por eso cuando yo veo a la gente indiferente al sacrificio de la sangre de Cristo, yo siento como que me dan una puñalada. Porque si la gente supiera qué fue lo que Cristo pagó, frenara su lengua, separa qué va a hablar, piensa antes de actuar. Pero la gente a veces actúa desenfrenadamente, como que no conoce el sacrificio de Cristo, y lo que hace es ofender a Cristo. En aquel tiempo fueron los romanos que lo castigaron, pero hoy somos tú y yo con nuestras actitudes. Le clavaron clavos, tú y yo le clavamos. Cristo nunca te ha hecho daño. Tienes que saber cómo te va a manejar, o yo tengo que saber cómo me voy a manejar, porque esta sangre tiene poder. Costó demasiado derramarse. Alabado sea el nombre de Jehová. Aleluya, para que alguien la pisotee. Esta sangre tiene que estar arriba, como reverenciando a Cristo. Alabado sea el nombre de Jehová. Por el poder de su palabra tenemos que reverenciarlo. ¿Sabe qué le molestó al diablo? Que aunque Jesús estaba en el desierto, dice que le dijo: si tú postrado me adorares, yo te voy a dar todo este reino. Porque a mí en la desobediencia de Adán me la entregaron. Verdaderamente la tenía, porque Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Pero me parece Jesús decirle: tranquilo, diablo, que en la cruz te voy a explotar la cabeza. Te voy a demostrar que mi sangre tiene poder, pero también le voy a dejar el poder a cada uno de esos que me siguen. Alabado sea el nombre de Jehová. Tú vas a ver, no necesito que me entregue nada, yo lo voy a tomar. Y Jesús derrota la tiniebla. Tú y yo al lado de Cristo podemos derrotar lo que no hace la guerra. Porque a veces los cristianos tenemos mucha guerra, sí. Pero Cristo venció. Y como Él venció, nosotros venceremos. Porque a Cristo nadie lo desenfocó. Cristo nunca perdió su diseño. Cristo dijo: yo voy para la cruz y allí yo voy a llegar. Cueste lo que cueste y venga lo que venga, nada me va a detener, porque si yo me detengo hay de ellos. Y por amor a nosotros, Cristo no se bajó de esa cruz. Alabado sea el nombre de Jehová. Pero dice en Proverbios capítulo 3 versículo 16, dice que la largura de día está en la mano derecha
y en la izquierda riqueza y honra. Largura de día está en la mano derecha. ¿Por qué a Cristo no lo crucifican con los clavos aquí? En aquellos tiempos los clavos se lo ponían ahí, porque la mano no tiene esa fuerza, tiene mucho cartílago y se podía desgarrar el cuerpo cuando se desgonce. Pero a Cristo fue diferente. Hay que ponérselo en las manos. Ese clavo en la mano derecha tiene un significado. En la mano derecha, eso representa el ministerio, la revelación del ministerio. El rey Salomón, el rey más grande de todos los reyes, dijo que en esta mano derecha, dice aquí, alabado sea el nombre de Jehová, que hay largura de día. En la mano derecha tenemos larga vida. En esa mano derecha está la revelación de tu ministerio. Aleluya. Está el poder de Dios. Por eso cuando la gente va a ministrar, ¡pah!, pon esta mano, porque en esta mano derecha está el poder de Dios. Si nosotros no estamos claros de la revelación de nuestro ministerio, tenemos que pedirle a Dios que aplicar esa sangre del clavo de la mano derecha, y esa sangre va a activar el ministerio. Alabado sea el nombre de Jehová, porque hay mucha gente que están en la iglesia, pero no están fluyendo bajo el ministerio, y necesitamos activar, aleluya, esa sangre que fue derramada en la mano derecha, el clavo de la mano derecha. Pero dice que en la izquierda está la honra y la riqueza. O sea que la mano suya y la mía, donde llega, tiene que reverdecer todo lo que está ahí. Tiene que ser de honra. Por eso José, cuando llegó allí donde Potifar, todo lo que tocaba prosperaba. Y cuando tú y yo llegamos a un trabajo, cualquiera puede ser común, pero tú llegaste allí a marcar la diferencia. Todo lo que tú toques tiene que prosperar, tiene que ser de honra donde está, porque en esa mano izquierda, ahí está la riqueza y está la honra. Yo no puedo ser en mi trabajo una profesora común. Yo tengo que dejar mi legado, que donde yo esté, ellos recuerden quién fui. ¿Y cómo es que usted llega al trabajo para ser común? Desde que usted llega a un trabajo, usted se cubre con la sangre de Cristo. Yo me cubro con la sangre de Cristo y someto todo espíritu del diablo a la obediencia de Cristo. Aquí yo voy a atravesar el reino de Cristo. Aquí en el lugar donde yo estoy, está en la universidad, yo establezco el reino de Cristo aquí. Está en la escuela, yo establezco el reino de Cristo. No puedo ser común, tú tienes que ser la esencia. Que cuando la gente esté por ahí buscando una palabra, te llame a ti. A veces yo tengo un curso allá lejos y hay un problema aquí, ellos van y me buscan y digo, hay una maestra ahí. Lo que pasa es que ellos saben lo que porta cada persona, y cuando yo llego, la gloria del Señor se resuelve. Yo les digo a ellos, cuando ustedes tengan un problema, está bien, búsquenme, porque yo soy importante. No, porque cargo algo de parte de Dios. Es que usted y yo cargamos algo y no podemos ser común. Donde usted llega tiene que ser respetado. Que dos o tres lo critiquen, no importa, pero tienen que verla, que algo usted porta de parte de Dios. Que usted no es una mujer común, que no es un joven común. Aleluya, la gracia, aleluya, te habla de ti. La gente te mira y no tienes tú que decirle. Ellos dicen la sierva, ya llegó la sierva, o llegó el siervo, porque hay una gracia preciosa que te hermosea, aleluya, y que te hace diferente a los demás. Y esa sangre que fue derramada aquí, que ese clavo lo pusieron en la mano izquierda, representa la riqueza y la honra. Es verdad que a veces las cosas nos salen mal, o que a veces el dinero se nos vuelve sal y agua, pero vamos a aplicar la sangre de la mano izquierda, porque dice que aquí está la riqueza. Y fue el rey Salomón que lo dijo. Entonces, ¿qué me está pasando? Déjame revisar cuáles son los portones que tengo abiertos. ¿Qué es lo que me pasa?
que cuando cobro sumo, multiplico y no me alcanza. Hay que aplicar esa sangre de la mano izquierda en nuestros hogares. Hay gente que lo que toca lo destruyen. Tiene que quebrantar esa maldición y aplicar la sangre de Cristo. Que lo que usted toque con la mano izquierda sea de multiplicación. A José lo amaban tanto allá que donde quiera que llegaba lo ponían en alto. En la casa de Potifar, pero también allí en la cárcel. Mayordomo aquí en la casa de Potifar, pero cuando llega a la casa el jefe de los presos. ¿Pero qué tenía José? Cargaba una bendición y ellos la veían, porque los demonios pueden ver lo que tenemos. Ellos lo perciben. Entonces esta sangre tiene poder y nosotros tenemos que saber aplicar la sangre. Vivir en obediencia es lo primero. Y cubrir todos los días a nuestros hijos con la sangre de Cristo. Usted no ve que hay gente que tuviera un accidente y por un tri se matan, pero algo lo guardó. Cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos a nuestros hijos en obediencia, el Dios tiene un compromiso para guardarlo. Es como que lo resguarda espiritualmente hablando. Es como que le pone una muralla, una pared, que aunque el enemigo quiera entrar, choca, no puede. Entonces esta sangre de Cristo tiene poder cuando la sabemos aplicar. Hay que aplicar la sangre de Cristo en nuestro territorio, porque la sangre de Cristo marca territorio. Usted le va a decir al diablo: mire de ahí para allá, pero aquí manda Cristo. Aquí reina la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová. Y pueda que el diablo se ponga como se ponga, pero él sabe que ese territorio es privado, que no lo puede tocar. Hay cosas que son privadas. Usted tiene que cubrir su pertenencia con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo abre portales. La sangre de Cristo es sobrenatural. La sangre de Cristo tiene poder. Esto costó demasiado para nosotros nada más tenerlo así. Va a salir, cúbrete con la sangre. Te va a costar, cúbrete con la sangre de Cristo. Te levantaste, cúbrete con la sangre. Cubre tu muchacho, los que tienen hijos. Que el diablo dice: yo quiero llegarle, pero no puedo, porque aquí hay una sangre, y esa sangre detiene la tiniebla. Cuando tú cubres con la sangre de Cristo, Dios te manda ejército de ángeles para que peleen tu batalla. ¿Por qué? Porque aquí hay un resguardo, hay un respaldo cuando mencionamos esta sangre adecuadamente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la sangre? Aquí tenemos muchísimo, porque hay, alabado sea el nombre de Jehová. Lo primero que hace la sangre de Cristo es que nos perdonó los pecados. Jesús dijo: ellos no pueden, pero yo voy a ir por ellos. Padre, perdona sus pecados. ¿Y por qué la gente a veces no quiere saber perdonar a alguien? El hombre que todavía, o la mujer, no tiene la capacidad de perdonar. Usted no es cristiana. Pueda que tenga los años que tenga en el evangelio. Aquí usted no se salva por años. Dice la palabra: por tu fruto te conoceréis. Esa gente que tiene doble vida, que la iglesia son una cosa y afuera son otra, que le sirven de piedra de tropiezo a los impíos. Usted tiene problema. Usted viene a la iglesia, pero usted no es cristiano. Usted no es cristiana, aunque se ponga la falda más larga, porque aquí tenemos que demostrarlo con hecho y con palabra. Nuestro comportamiento y nuestras actitudes tienen que ser de cristiano. La mujer de Dios no puede echar todos los pleitos. El hombre de Dios no puede echar todos los pleitos. Hay veces que usted con su razón tiene que quedarse callada, porque Jesucristo, cuando Poncio Pilato lo estaba interrogando, enmudeció. ¿Para qué voy a hablar? Yo aprendí que a mis amigos no les doy explicaciones porque me conocen, y a mis enemigos tampoco se las voy a dar porque no me van a creer. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Diga lo que diga, yo sigo avanzando.
Usted puede pensar lo que piense, yo sigo avanzando, pero no voy a hacer de piedra de tropiezo para otro. Entonces, esta sangre perdonó el Señor los pecados. Y hay gente que no se quieren quebrar, pero ayunan, dan y hablan lengua, pero no quieren perdonar, no quieren pedir perdón. Mire, hermano, no se vista, que hasta que no arregle eso, usted no va para ningún lado. Aquí hay que aprender a cerrar esta boca, porque Santiago habla de la lengua, que la lengua, mire, infecta, y hay que cuidarla. 2 oídos para oír, una sola boca para hablar. Y la lengua, después que dice lo que ella se entra, y tú eres el que va a resolver, porque ella no se queda a pelear, ella se guarda. Entonces usted y yo tenemos que saber que vamos a hablar. No todo se habla, no de cualquier manera se habla, porque usted es una sierva. Entonces esta sangre trajo perdón de pecado. Me perdonó a mí, y yo tengo que perdonar a otros. Si no tengo la capacidad de humillarme y decirle a fulana, perdóname, porque yo te ofendí, yo no soy cristiana. El ser humano, dice Jesús, sean mansos y humildes como yo. Aprendan a perdonar. Jesús clavándole los clavos y tirando la sangre, los chiguetes, decía, Padre, perdónale, porque ellos no saben lo que hacen. Yo le decía al Señor, mira, yo me voy a meter contigo hasta que tú me reveles mi vida como estoy. Porque a veces estamos muy bien, pero el rey David se metió con Dios y le dijo, Señor, examíname y mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Examíname y mira cómo está mi corazón, porque yo creo que estoy bien, pero no quiero dañar. Y a veces ayunamos para que Dios nos dé ministerio o lo active, dones. Ayuna para que Dios le revele cómo usted está. Porque cuando Dios nos revela, vamos a entender nuestra condición de vida. Y si queremos ser diferentes, vamos a ser diferentes. Porque a eso vino Cristo, para eso Él vino, para que seamos diferentes. Esa sangre es para que usted y yo seamos diferentes. ¿Qué beneficio trae esa sangre? Redención. Nos dio salvación y vida eterna. Esa vida en abundancia que habla la Biblia es la vida eterna que usted y yo vamos a tener. Aleluya. Que cuando nos vayamos de esta tierra, porque somos peregrinos aquí, somos extranjeros, y un día nos vamos y vamos a estar con el Maestro. Allí vamos a tener la vida eterna. Todo aquel que se guarda para Él tendrá vida eterna. Y esa sangre de Cristo produjo eso, la salvación, la redención, que es la vida eterna. Aleluya. Pero también esa sangre nos declaró justo ante el Padre. Por eso dice que por su sangre fuimos justificados. Ya el Señor nos justificó. Ya no tenemos. Por eso es que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron porque Cristo pagó el precio, pero las que usted hace permanecen. Tenemos que quebrar lo que hacemos, porque hay gente que dice, no, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sí, el precio que había que pagar ya Cristo lo pagó, y ahí todas las cosas pasaron. Pero las actitudes que tenemos usted y yo que quebrantarlas. Las intenciones del corazón tenemos que quebrantarlas. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Pero también que trajo esta sangre, dice que nos santificó. O sea, nos apartó para Cristo. El santificar es apartar. Desde adentro hacia afuera le pertenecemos a Cristo. Pero también esta sangre trajo sanidad. Por eso cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Las señales van a seguir. Los discípulos entendieron esto, y dice que ellos estaban unánimes y las señales iban detrás de ellos. ¿Cuáles eran las señales? Las sanidades. Donde llegaba uno de estos discípulos, sanaban.
Aleluya, por eso cuando Dorcas se muere, dice la palabra que Pedro estaba por ahí cerca. Ya Dorcas la están llorando, ya no hay forma de levantar a Dorcas. Pero cuando llega Pedro, aleluya, se incorpora a Dorcas, porque las señales seguían a Pedro. Aleluya, y cosa maravillosa le hacía. Cuando usted y yo nos sigan las señales, vamos a sanar a los enfermos, tanto físicamente como espiritualmente. Y la sangre de Cristo trajo sanidad, pero también trajo reconciliación. El hombre estaba apartado de Dios. Había una pared divisora que no dejaba que el hombre se comunicara. Por eso era que el sumo sacerdote tenía que venir, aleluya, en nombre de los hombres, a comunicarse con el Padre. Pero cuando esta sangre fue derramada, dice la palabra que toda persona tuvo acceso al lugar santísimo. Ya yo no necesito un sacerdote que venga a hablar con Dios por mí. Yo vengo directamente aquí y me presento ante el Señor. Entonces fuimos reconciliados. Jesucristo quitó esa pared y unió al hombre con Dios. Y ahora el hombre se puede comunicar con Dios sin tener que buscar un intermediario. Directamente lo puede hacer, porque la sangre de Cristo provocó esto. Pero también, que provoca la sangre de Cristo, provoca la victoria ante la tiniebla. Nos da la victoria ante el diablo. Satanás tiene agenda preparada. Aleluya. Pero cuando tenemos la sangre de Cristo, tú dices: ninguna alma forjada contra mí prosperará. Aleluya. Aunque caigan 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará. Aunque vengan por un camino, por 7 van a huir delante de mí. Aleluya, porque tengo la victoria en mis manos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal, porque el Señor está conmigo. Aleluya. Esta sangre nos hace entender que son malos que están con nosotros, que los que están en contra. Esta sangre nos hace entender que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Esta sangre nos hace entender, aleluya, en el Salmo 91, que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta sangre nos hará entender que no hay plaga que venga contra nosotros. Oh, soberano. Esta sangre tiene poder. Esta sangre tiene poder. Aleluya. Para avanzar, para vencer a todo aquel que nos hace la guerra. No te detenga, iglesia. Oh, recuerda todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Él le decía, aleluya, a Isaías: todo aquel que se levante, al igual que a Jeremías, lo van a hacer sin mí. No importa lo que se levante para hacerte daño. Aleluya, yo estaré con ustedes. Alabado sea el nombre de Jehová. Cuando un hombre de Dios se mantiene íntegro en fidelidad a Dios, aleluya, Dios le da la autoridad. Y en los versículos que leímos, dice aquí que Dios le dio la autoridad a los cristianos, a los que son fieles a Dios. Le dio la autoridad. ¿Para qué? Para vencer la tiniebla. Para que el enemigo no te haga frente. Para que él sepa que hay una mujer o un hombre lleno de Dios. Y que donde está ese hombre y esa mujer lleno de Dios, ellos no te ven a ti. Cuando Jesús entró a Gadara, el gadaleno que andaba en los sepulcros, que no había grillete que lo pudiera sujetar, cuando él miró a Jesús, dijo: sé quién eres. Óyeme, el Señor pone algo en nosotros que el diablo dice: yo sé quién tú eres. Oh, yo sé lo que tú portas. Yo sé quién es que está contigo. En un momento estábamos aquí reprendiendo un demonio, y el endemoniado habló y dijo: si no tuviera con él te acabara. Me decía a mí, porque ellos no dicen los demonios, no dicen Jesús: si tú no andaras con él te acabara, porque te odio. Yo te odio a ti también. Yo te odio a ti también, y tú vas para afuera. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben lo que tú tienes. Así que mira,
a conducirnos, porque usted tiene algo poderoso. Esa sangre dejó poder en la humanidad. Y no para que usted y yo estemos caminando así como con temor o intimidados. Es para que usted abra su boca, porque en la boca hay poder. No que abra su boca para tragarse a alguien, es que abra su boca para reprender al diablo y darle una orden. Es que te va. Despedido está. Recoge tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Póngase de pie. Oh, gloria, te alabo, Rey. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Oh, soberano eterno, adoramos tu nombre. Oh,